Antes de empezar a hacer un repaso sobre los temas que se estuvieron viendo referido a gases y antes de comenzar la resolución de problemas sobre las tres leyes principales, quería explicar brevemente dos conceptos importantes que reciben el nombre de proporcionalidad directa, ¿sí? Este es el primer concepto que voy a explicar rapidito. Es un concepto matemático que se aplica tanto a física, química, biología, ¿sí? Voy a dar un pequeño resumen. ¿Qué quiere decir que algo es proporcionalmente directo a algo? Bueno, vamos a suponer que yo tengo cierta variable, ¿no? Variable X en relación con una variable Y. Bueno, ¿qué es una variable? Una variable es algo que varía, ¿sí? Es algo que cambia, bueno, son sinónimos. Y es algo a lo que yo le puedo asignar cierto valor. Ustedes estuvieron viendo lo que serían las variables de estado, ¿no? Para un gas. ¿Cuáles eran esas variables? Teníamos la presión, teníamos el volumen, la temperatura, ¿sí? Esas son las variables a las que yo les puedo asignar un valor con sus respectivas magnitudes y sus distintas unidades, ¿no? Es algo que cambia. Ustedes por favor consulten con el profesor de matemáticas, que él les va a dar una definición mucho más formal, ¿no? Esto es algo resumido. Bueno, volviendo al tema de la definición esta, si yo tengo dos variables que se relacionan, si a una, supongamos que es a la variable X, que yo le voy a provocar una modificación de aumentar su valor, a la variable Y le va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, si yo aumento el valor de X, ahí ¿qué le va a suceder? Lo mismo, le pasa lo mismo. Aumenta como X. Por el contrario, si a mi variable X yo le disminuyo su valor, a la variable Y le va a suceder lo mismo, ¿sí? Es como que vienen de la mano. Lo que le pasa a X le va a pasar a Y. También podemos verlo de la siguiente manera. Si a la variable Y se le aumenta su valor, ¿qué le va a pasar a la variable X? También va a aumentar. Y si a la variable Y se le disminuye su valor, ¿qué va a pasar con la variable X? También va a disminuir. Entonces, esto explicado de una forma escrita, ¿no? Una forma coloquial, podemos decir que la variable X es directamente proporcional a Y. ¿Sí? Podemos decir esa frase para explicar lo que está sucediendo. La variable X es directamente proporcional a Y. Quiere decir que si X aumenta, aumenta Y. Si disminuye X, va a disminuir Y. Y viceversa. Entonces, para representar esto, yo puedo escribir lo siguiente. X, y escribo este simbolito. Tiene forma de un pez. X, escribo este signo de proporcionalidad. Y. Lo que me dice es eso. X es
directamente proporcional a Y. Y finalmente tenemos el último concepto, también muy pero muy importante, que sería lo opuesto de la proporcionalidad directa. Este concepto se llama proporcionalidad inversa. Bueno, ¿qué nos dice eso? De nuevo, vamos con el mismo ejemplo. Si yo tengo una variable x, ¿sí?, en relación con una variable y, si a x se le aumenta su valor, va a pasar lo contrario a lo que sucedía con la proporcionalidad directa. Es decir, antes si aumentaba x, aumentaba y. Pero en este caso, si x aumenta, ¿qué va a pasar con y? Va a disminuir, va a bajar. También puede ocurrir que si x disminuye su valor, ¿qué va a ocurrir con y? Va a pasarle lo contrario, va a aumentar su valor. ¿Sí? También puede pasar que si consideramos a la variable y primero en relación con la variable x, si y aumenta su valor, x lo disminuye. Y si a la variable y se le modifica su valor, digamos, se le disminuye su valor, a la variable x se le va a incrementar. ¿Está bien? Entonces, en una frase podemos escribir esto de la siguiente manera. La variable x es inversamente proporcional a y. ¿Sí? Estamos explicando eso. Que si se modifica la variable x, también se modifica la variable y, pero de forma inversa. Si x aumenta, y disminuye. Entonces, al igual que lo que sucedía con la proporcionalidad directa, que se podía representar con estos símbolos, podemos hacer lo mismo con la proporcionalidad inversa. Entonces yo voy a decir que x, escribimos el signo que está acá, que representa proporcionalidad, y vamos a escribir la variable y de esta manera, 1 sobre la variable y. Entonces estamos diciendo eso, que x es inversamente proporcional a la variable y, pero hay que escribirlo en esta forma, como una fracción. Tiene que haber un 1 dividiendo a la variable y, en este caso. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos con respecto a esto de la proporcionalidad. Vamos a suponer, para proporcionalidad directa, que vamos a comprar una cantidad de alfajores al kiosquito de mi barrio, ¿sí? Llamamos a nuestra variable, vamos a comprar alfajores, cantidad de alfajores, por dar un ejemplo, ¿no? Y tenemos a otra variable que se llama precio que abono, ¿sí? Mejor dicho, el valor que abono. Ahí me gustó un poquito más. Valor que debo abonar a esta. Entonces, claro, mientras yo aumente la cantidad de alfajores que compre en ese kiosquito, ¿qué va a pasar con el valor que debo abonar? El valor total. Bueno, obviamente también va a tener que aumentar, ¿sí? Por eso se dice que
estas dos variables están en una relación de proporcionalidad directa. Por eso voy a decir que cantidad de alfajores, ¿sí?, es directamente proporcional al valor total que debo abonar. ¿Sí? Entonces, si aumenta una variable, la otra también va a tener que aumentar. Por el contrario, si una variable disminuye, ¿qué va a pasar con la otra? También va a tener que disminuir. Menos cantidad de alfajores que compro, menos va a ser ese valor total que debo abonar por la compra de ellos. Bien, y el último ejemplo, vamos a ilustrarlo acá. Imaginen que se tiene que construir una casa, ¿sí?, y hay que contratar cierta cantidad de albañiles, ¿sí?, para que puedan levantar esa casita. Vamos a llamar a esa variable como cantidad de albañiles. Bueno, entonces la pregunta sería, mientras aumente la cantidad de albañiles, ¿cómo va a ser mi variable tiempo de construcción para esa casita? A ver, si aumenta la cantidad de albañiles, ¿qué va a pasar con el tiempo de construcción de la casa? Bueno, si una aumenta, ¿no? Esto lo pueden comprobar, es algo lógico. Si aumenta la cantidad de albañiles, el tiempo de construcción tiene que bajar, porque claro, se trabaja más rápido. Mayor cantidad de obreros incrementa la velocidad de construcción y por lo tanto baja ese tiempo en que se tarda en construir. Entonces fíjense que se establece una relación de proporcionalidad inversa. Una variable aumenta y la otra baja. Entonces yo puedo expresarlo de la siguiente manera. Cantidad de albañiles. Escribo mi signo de proporcionalidad y como es inversa esa relación, lo escribo de la siguiente forma. Ahí está. ¿Sí? Aumenta una cantidad y la otra baja. ¿Sí? Por el contrario, si disminuye la cantidad de albañiles, ¿cuánto se va a tardar en construir esta casa? Mucho más tiempo, por lo tanto, va a tener que aumentar. Ese sería un buen ejemplo para proporcionalidad inversa.